Oye, Mariano, y otra, es que tengo tantas preguntas, tantas cosas que te quiero preguntar. Pero bueno, tú estás, como dices, estabas escuchando a estas personas en la radio porque sabes que ese mundo te gusta, padrísimo. Pero ya cuando empiezas a ver que quieres entrar al mundo de la locución y escuchas a muchos de estos locutores que son muy abiertos o extrovertidos, en ningún momento dices tú, híjole, igual y si soy introvertido no funciona. ¿Nunca te dio miedo eso? Mundo Ejecutivo presenta. Hola, ¿cómo están? Pues esto es Maestría para el Éxito con Mundo Ejecutivo y hoy estamos de gala porque no solo tenemos a una persona que yo súper admiro, pero es un gran amigo. Y ese es nada más y nada menos que Mariano Osorio. Gracias, Marianito, por el espacio. Estoy muy emocionada para la entrevista de hoy. Al contrario, Jenny querida, ¿cómo están todos? Me encanta saludarlos. Sabes que es un placer y un privilegio estar contigo. Marianito. Pues aquí voy a tener, bueno, ya sabes, muchas preguntas. La idea también es aportarle un poco al público de cómo lograste lo que lograste, porque mucha gente no sabe realmente de dónde empezaste y tú, como pocos, empezaste de ceros. Sí. Entonces, para que nos platiques un poco esa trayectoria y toda la lucha y toda la disciplina para llegar hasta donde estás hoy por hoy. Claro, encantado. Sí, la verdad es que yo creo que he sido una persona que se ha venido reinventando con el paso del tiempo, con la fortuna de haber descubierto desde muy chiquito dos cosas. La primera, mi vocación. Desde muy niño yo sabía que quería dedicarme a esto. O sea, ¿a qué edad dijiste, lo mío va a ser el radio, entrevistar? ¿Qué fue? ¿Cómo te diste cuenta de tu vocación? O sea, yo no tengo ninguna duda en contestarte aún hoy, cuando existen muchas plataformas nuevas, que mi visión, mi pasión y mi objetivo siempre fue trabajar en la radio. Wow. Y hoy lo sigo disfrutando como desde el primer día. Y la segunda es que, y esto lo habré descubierto ya como con mucha más claridad, yo creo que a los 12, no más allá de los 14 años. Desde muy chiquito a los 6 descubrí que me encantaba y fui descubriendo muchas cosas que llenaban de magia ese sueño. Pero ya para los 12, 14 años yo sí sabía que me quería dedicar a eso. ¿Pero qué fue? Escuchabas Sí. el radio y decías, qué padre, o qué fue lo que te hizo decir, de aquí soy? Yo tenía un radio muy viejito que todavía lo conservo con mucho cariño, que era un radio de mi papá. Mi papá muere cuando yo tengo 5 años y en esa mudanza que tenemos que hacer del estado de Veracruz al estado de Hidalgo, mi mamá y bueno, el nacimiento de la familia, lo que hago es atesorar ese radio que estaba en el buró de la recámara de mis papás. Y empiezo a escuchar esa radio y a mí nunca me llama la atención la televisión, como a muchos amigos que si había ciertas series o caricaturas o programas. Yo empiezo a escuchar la radio y empiezo a moverle y empiezo a descubrir magia en los comerciales, en los programas de concursos, en las radionovelas, en los noticieros, cuando un locutor cambiaba de turno y le daba el paso al otro locutor y yo escuchaba esas dos vocesotas saludándose o bromeando. Me empiezo a meter mucho en ese mundo y me vuelvo un gran fan, un gran radioescucha y empiezo a entender muchas cosas. Sin embargo, al estar chico y viviendo en provincia, yo no podía ni imaginar ni conocer de manera directa cómo era una cabina de radio, cómo funcionaba. Yo solo decía, yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero formar parte de ese mundo. Y no necesariamente hablando. Yo era una persona muy tímida, sin rayar en el exceso. Okay. Pero no era el cascabel de las... Sí. De las reservado, más interno la cosa. más normalito, digamos, ¿no? Que no era para nada la sonaja de la fiesta. Y descubro eso muy chavo y bueno, pues al poco tiempo, porque la vida ha sido muy generosa conmigo, se abre una primer puerta cuando tengo 16 años de edad, pongo un primer pie en una cabina de radio y desde entonces, Jenny, ¿Pero cómo llegaste a la fecha, a ese momento? es muy curioso. Me fui haciendo de esta pequeña fama de que yo me quería dedicar a eso. Okay. En la escuela y yo jugaba esto
O Ya sea, todo el sabes. mundo en la escuela le comentaste tu sueño. Como el Yo niño que quiero en dice, algún momento estar en la radio. sí, así como el niño que dice, quiero ser astronauta, Quiero ser Sí, 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 presidente de sí, México. sí, sí. Yo quería trabajar en la radio. Y a los Ok. 16 años, un hoy muy querido amigo, Silvino Mera, llega a donde yo vivía entonces, toca la puerta y me dice, ¿tú eres Mariano? Sí, Ay, no, ya. te lo juro, ¿tú eres el que quieres trabajar en la radio? Sí. Fíjate que van a abrir una estación de Wow, radio o sea, me dio escalofrío. aquí yo vivía en Tula, Hidalgo entonces, y me dieron un programa y necesito un asistente y no hay sueldo y quiero saber si te interesa. Al día siguiente ya estaba yo trabajando con él, colaborando con él, y empezamos a hacer muchas cosas. Ese programa fue el comienzo de una serie de eventos que Pero ahí desembocan estuviste en lo que tras yo soy. bambalinas. O sea, ahí estabas ayudando con cables y, o sea, no estabas de locutor. no estaba, él era el locutor y con una amiga Adela, Mm. Heriberto Vázquez Salomón, que era el director de la estación, también pues me abre las puertas y me empieza a dar confianza y al poco tiempo empiezo a hacer locución, a grabar notitas, a hacer cosas, a hacer la intro del programa y empiezo Ahí a Ese trabajar en pasito, eso. Te pregunto a tanto detalle, Mariano, porque hay mucha gente que nos está viendo que seguro tiene el mismo sueño que tú y que quieren más o menos o les gustaría saber cómo pasan de, bueno, ya estoy trabajando acá, les empezaste a sugerir, oye, el día de mañana me gustaría hacerte una nota, o qué hiciste para dar el paso y seguir avanzando en el camino. A ver, es muy interesante lo que me estás preguntando porque efectivamente platicar la historia así de romántica da la impresión, Suena fácil. da la impresión de que qué suerte tuve, ¿no? ¿Sí? Y la verdad es que sucedían varias cosas al mismo tiempo. Primero, entendía ese mundo desde mi perspectiva como radioescucha. Dos, siempre investigué más allá, sin que existiera entonces el internet, pero empecé a preguntar, y esa ha sido una de las claves del éxito para lo que yo hago. Yo no sé de todos los temas, y es imposible que alguien sepa de todos los temas, pero hay algo que yo sí sé hacer, sé preguntarle a la persona correcta, y eso lo empecé a hacer desde muy niño. Entendí que para trabajar allá, pues había que sacrificar los reventones y las fiestas y las reuniones y una serie de cosas, porque me planteé ese objetivo como lo único y más importante para mí en ese instante. 3, me lo tomé muy en serio. Me la creí en el sentido de que estaba realmente convencido de que eso era lo que quería hacer. Y cuando lo probé y cuando lo conocí, no hubo ninguna otra prioridad para mí más que esa. Aprender o entender y saber cómo servir. En este caso a una producción, en este caso a una compañía, en este caso a una audiencia. Pero perdón que te interrumpa, cuando dices me puse a investigar más de la radio, Sí, claro. de qué en especial. Empecé a investigar, Sobre la historia y los orígenes de la radio. Ok. Empecé a investigar sobre otro tipo de programas. O este muchacho que me había invitado a mí a trabajar ahí, que él ya estaba estudiando la carrera de comunicación en Ciudad de México, en una escuela en donde había la especialidad de radio, siendo la única escuela que tenía la especialidad en radio en su momento. Ok. Entonces vine a México a investigar más acerca de la carrera. Empecé a hacer las cosas como muy básicas que necesitaba Entonces, en ese uno momento. de los secretos fue tener claridad de lo que querías desde muy pequeño. Ya teniéndola, un enfoque completo y una atención completa a eso que querías. Y 3, investigar todo lo que pudiste casi que suena muy sangrón de mi parte, pero suena un poco como los 7 pasos del alma del éxito, que hablo ahí de identificar qué te hace único, qué te hace distinto, pero de ahí trabajarlo, realmente conocer, investigar todo lo que se puede de ese tema. Y de ahí entonces tú llegaste con la gente de la producción, porque una cosa, hay mucha gente que está detrás de bambalinas, pero ¿cómo les dices, oye, a mí también me gustaría poder hacer notas? ¿Se los sugerías? ¿Les llevaste ideas? Sí. ¿Qué haces para que te tomen en cuenta? Siempre creo que parte de tus obligaciones es proponer cosas que tengan sentido, que sean realizables y que puedan ser útiles
para el proyecto en particular. Porque tampoco se trata de proponer cosas descabelladas o de estar proponiendo cosas en las que ni siquiera tú crees. Entonces tienes que analizar el entorno y buscar la oportunidad y tirar al hueco, ¿no? Para entonces generar una necesidad que probablemente otros no están viendo y que tú puedes ver. El 99% de las cosas eran desechadas hasta que pegó la primera. ¿A poco? ¿Cuál fue tu primera sugerencia? ¿Te acuerdas de qué fue lo primerito que les dijiste quiero hacer esto? ¿O la primera que te aceptaron? Mira, yo proponía en ese... Regresemos a mis 16 años. Ok. Entonces, yo proponía cosas tropicalizadas que escuchaba en radio de Ciudad de México, pero por temas presupuestales no podían suceder. Entonces, ahí se acababa el sueño. Y regresaba con otra, y regresaba con otra, y regresaba con otra. Sin embargo, creo que ese primer comienzo se volvió exitoso porque encontraban las personas con las que yo colaboraba en mí a ese alguien que estaba siempre dispuesto a hacer un poco más, que tenía ganas, que entendía de qué se trataba y que pues no importaba si el llamado era a las 6 de la mañana o era a las 12 de la noche o implicaba no tener un fin de semana o implicaba trabajar los días festivos e implicaba al poquito tiempo tener que viajar, en este caso de la Ciudad de México a Hidalgo, sí, evidentemente para ver a mi familia, pero muy particularmente para poder hacer radio y después hacerla paralelamente en Hidalgo y aquí y empezar a abrir puertas para entrar a un mercado, que es el mercado más importante del país. Entonces, fíjate qué padre lo que dices. Una de las cosas es que sabían que tú estabas dispuesto a hacer más de lo requerido, fuera lo que fuera. Si te pedían horarios complejos, si te pedían más tiempo, si te pedían extra sacrificios, sabían que Mariano estaba dispuesto a hacer lo que se necesitara. En tanto yo lo veía no como un sacrificio, ni como a ver ahora qué se les ocurre, ni como es que como que ya es hora de comer, o ya me quiero ir, o me quiero ir con mis amigos, o ya estoy cansado. Justo era lo que yo quería, era justamente lo que yo buscaba. Así es que yo te diría que adicionalmente a este gran resumen que has hecho de puntos importantes, hay dos cosas que funcionan, y a algunos les pueden funcionar porque es un buen momento para escuchar esto. Empiecen temprano. Empiecen temprano, no se esperen a terminar la licenciatura y luego la maestría y luego el doctorado y luego a ver quién me merece, porque entonces Hijo, está padrísimo, tan cierto. Hay que empezar temprano. Eso que dices se me hace maravilloso porque hoy en día que estamos viviendo una juventud con las redes sociales donde todo parece fácil, como dices, romántico y sencillo, y sí estamos viviendo una generación que la palabra lo dijiste, ¿no? Ay, no me merecen, o sea, esto debe de venirse fácil y como todo se obtiene desde la investigación, como dices, no es lo mismo hoy googlear todo acerca de la radio y la historia de la radio y la vas a obtener en 5 minutos para investigar la historia de la radio. Búscale, ráscale. O sea, entonces, esta costumbre de obtener todo fácil, híjole, es el peor enemigo de la nueva generación, yo creo, ¿no? La inmediatez. Sí. Estarse acostumbrado a lo inmediato. Y sin embargo, es algo que hoy puede jugar a tu favor. Pues sí. Hoy justamente puede jugar a tu favor. Entonces, Pues descubrir tu vocación, buscar, trabajar mucho en tu comunicación interior para descubrir para qué eres bueno, para qué sirves, te va a ayudar a que cuando empieces a trabajar en esa área, sea la que sea, no lo sientas como algo ni pesado, ni difícil, ni duro, ni que poquito gano. El dinero llega por añadidura. Oye, Mariano, es que tengo tantas preguntas, tantas cosas que te quiero preguntar. Pero bueno, tú estás como dices, estabas escuchando a estas personas en la radio porque sabes que ese mundo te gusta, padrísimo. Pero ya cuando empiezas a ver que quieres entrar al mundo de la locución y escuchas a muchos de estos locutores que son muy abiertos o extrovertidos, en ningún momento dices tú, híjole, igual y si soy introvertido no funciona. ¿Nunca te dio miedo eso o ni te cruzó por la cabeza? No me cruzó por la cabeza porque yo lo entendía como parte de mi aprendizaje. De hecho, debo decirte muy honestamente que yo pensaba que yo no era bueno para hablar en el micrófono. O sea, que ese no sería finalmente el nicho dentro de la radio dentro del cual yo me iba a desarrollar. Pero yo sí veía un mundo muy, muy grande alrededor de eso. Las circunstancias, la falta de recursos justamente y la necesidad
de sacar adelante ciertos programas o distintos proyectos, hacen que yo termine entrando al aire a hacer cosas. Pero no era porque yo tenía esa intención, y mucho menos, muchísimo menos, y lo sigo pensando hoy, la de volverme famoso. Eso lo entrecomillo siempre en grande porque eso es completamente relativo y es fortuito, y eso no significa algo importante para lo que yo hago. Viene de la mano con muchas cosas, la notoriedad o el reflector, pero no es eso para lo que yo trabajo. A mí me viene dando exactamente lo mismo. No, el proyecto en el que hoy trabajo es un proyecto de conciencia social bien importante, que tiene que llevar todo lo que decimos a los hechos que se traduzcan en beneficios directos para la vida de la gente. Y Sí. en eso trabajo. Te he visto mucho con los tanques de oxígenos que dan y te veo con la emoción cuando los entregan y saber que estás ayudando la vida de alguien, se te nota, lo reflejas. Eso es lo que le da sentido. Y con el paso del tiempo vas descubriendo que, bueno, trabajar en la radio, porque desde luego no es lo único que hago ahora. O sea, el mundo cambió. La radio misma está cambiando. Hoy, contrario a lo que mucha gente piensa, se escucha más radio que antes. Y hoy se vinculan distintas fuerzas, desde las plataformas digitales o redes sociales, la creación de eventos. Hoy entender la radio va mucho más allá de hacer un programa. Es cierto que tengo la suerte de hacer un programa que me encanta, que es un programa muy largo, Jenny, dura 7 horas y media. No puede ser. Se transmite de lunes a domingo. ¡Wow! Vamos así 23 años. Bueno, vamos a hacer 23 años con ese horario. De lunes a viernes. No. De lunes a domingo. Y aparte empiezas tempranísimo. O sea, nadie madruga más que tú. Somos madrugadores. Creo que empieza a las 6. 5:30 ahora. 5:30. Pero es nuestro prime time. Para la radio, el horario, lo que para la televisión es la Horario noche, bajo, digamos. la noche, ajá. El prime time en la noche es nuestro prime time, pero para la A mañana. las 5:30. No, bueno, toda la mañana. ¿Toda? Sí, claro, toda Ay. la mañana. Y Toda la acabas mañana. a las... Yo termino a la 1 del aire, pero bueno, obviamente hay un montón de actividades que se tienen Pero un que programa hacer. de radio, que yo sepa, ninguno dura tanto, ¿sí? No. 7 horas y media. Por 23, yo siempre digo, los 23 años es lo de menos, lo importante son las 7 horas y media. Pero este trabajo que ahora tengo, ya como cabeza de la estación, pues tiene que ver con la creación de contenidos nuevos, con la creación de programas nuevos, con la programación musical, con la relación Espérame, con espérame. clientes. Ahora sí que me regreso. Ahora estás, no sabía, perdón, estás de organizando la estación. Es como director de la emisora, Ah, no tenía idea. sí, organizando eventos. Wow. De hecho, hacemos masivos, estamos, no sé bien cuándo vaya a salir esto, pero de aquí a final de año vamos a hacer 2 masivos con muchos artistas, los 2 van a ser en la Arena Ciudad de México. Pero hemos hecho Auditorio Nacional, hemos hecho Palacio de los Deportes. O sea, es como toda una maquinaria que parece bien fácil, y de eso se trata, de que para el público sea algo muy accesible y muy fácil, pero que implica planeación, que implica estructura, que implica temas presupuestales, que implica es una visión de mediano y de corto, de mediano y de largo ¿Cuánto llevas plazo. en esta nueva área? 8 años. ¡Ay, ya un buen! Sí. Es que no tenía idea. Eras una niña, Jenny. ¡Ay, mira quién habla! Eras una niña. Yo creo que tenemos la misma edad, Mario. Entonces, el tema de ese niño que un día soñó con trabajar en la radio, pasa por cómo hacemos que hoy la radio siga llegando a más oídos, tocando más corazones, Claro. aun cuando no lo hagan a través de una radio. Sí, a través del celular, ¿por qué no? A ¿También través se puede de- escuchar? No, bueno, claro, es una de las vías a Más través de las importantes. cuales más personas escuchan. Claro. Por no hablar de automóviles, por no hablar de las PCs, por no hablar, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar ese mensaje a más personas o
programación musical o esos éxitos, cómo construimos los éxitos nuevos. Híjole. Así es que Quiero hay regresar un mucho poquito atrás de eso. Todavía al pasado y después regresamos al presente, porque te digo que tengo 1000 cosas que preguntarte. Una que me llamó la atención, entonces, tú acabas hablando en la radio por azares del destino. Por necesidades del servicio, digamos, como dirían los O policías. sea, un día te dijeron, Mariano, faltó alguien, ¿puedes Vas. cubrir? Sí. Así, literal. Y me pasó en Hidalgo y me pasó en México. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, en Hidalgo básicamente en esa estación se necesitaba un locutor que presentara y despidiera los programas y tal cosa. Y luego fui evolucionando dentro de esa misma radio. Y acá en México hay una anécdota muy simpática, porque yo ya trabajaba en una estación que se llamaba ABC Radio, la Estación de la Palabra, un formato cultural en donde los locutores eran las grandes personalidades del mundo intelectual. Juan José Arreola, Carlos Monsiváis, Andrés Enestrosa, Wow. Sealtiel Alatriste, el maestro González Casanova, Eduardo Matos Moctezuma. Tere Vale dirigía esa estación en ese entonces, estaba el maestro Miguel González Avelar, etcétera, etcétera. Y uno de los que daba las noticias, que hacía el noticiario de la tarde, era don Pedro Ferriz Santa Cruz, el Wow. papá de Pedro Ferriz de Con, un buen amigo. Don Pedro Ferriz, la institución, llama un día por teléfono. Yo era asistente de producción, desde luego. Entonces contesto el teléfono. ¿Quién habla? Ah, don Pedro, habla Mariano. ¿Cómo está usted? Bien, oiga, le voy a pedir un favor, Mariano. Dígale a la doctora que ya no voy a ir a trabajar. Ya me contraté con imagen. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Dije, pues esto no puede ser broma, claro que es la voz de don Pedro. Pues ahí voy yo a ver a Tere y le digo, oye, pues acaba de hablar don Pedro, ¿dónde estaba? Y me dijo esto. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos noticiero a las 6 de la tarde. Yo ya grababa mucha locución comercial. Ok, Que fue de lo ok. que viví. Como anuncios y así. Comerciales de radio, de televisión, estuve muchos años ahí con el buen Jimmy también, como la voz del Canal de las Estrellas y muchos comerciales. Pues yo hacía locución comercial, pero Sí, es un noticiero, había son cosas bien distintas. trabajado en la estación de Tula, presentando canciones o haciendo distintas dinámicas, pero hacer un noticiario ya era otra cosa. Pues vas, y ahí arranqué con una cantidad de tropezones que te puedes soltaron a hacer el imaginar. noticiero? ¿Cuánto duraba? El noticiero duraba 1:30. ¡No! De primera vez en tu vida al aire, 1:30. Sí, noticias. Entrevista con el secretario, el diputado, las noticias puras y duras del día, etcétera. Desde luego eso implicó que me tuve que preparar mucho al respecto y fue otro de los grandes avances que tuve en mi carrera. Marianito, vamos a la segunda parte porque hay mucho. Y otra pregunta que me faltó para la segunda parte. Tú al principio nos decían 2 cosas que le quiero agregar al público importantísimas para su carrera. Una era, empiecen jóvenes encontrando su vocación y aplicándola, y nos ibas a dar otra. Bueno, básicamente es esa. Esas no ¿sí? las- Ahorita que las regresemos. seguimos Que regresemos. En la segunda parte. Entonces, muy pronto la segunda parte. Mundo Ejecutivo presentó